Trujillo se le ocurre, por una parte, antes de llegar a Bosch, traer padrotes de España para mejorar la raza, porque él entendía que éramos prietos y feos. Pero resulta que después el mismo Trujillo trae una gran cantidad de haitianos, obviamente diferentes que ahora, para trabajar el asunto de la caña, y ya los puertorriqueños venían y ya se iban. Venían y se iban. Por cierto, venían en yola. Entonces, ya no, la yola al revés. Sí, la yola al revés. Pero mira, los españoles ahí vino muchos intelectuales también, Fernández Granel y pintores sí, bien, y pensadores sí, bien, que contribuyeron también positivamente al crecimiento de la cultura dominicana. Sí, de la cultura, pero el desarrollo, el despegue de la economía, la base social del trabajo, eran haitianos todavía, eran haitianos ya. Está bien, pero vamos a ver. Azúcar, una revolución tiene que ser pensada por alguien. Y aquí se pensó algo. Perdón. Tú sí eres iluso. Perdón. Una revolución tiene que ser pensada por algunos. Y como bien tú dijiste, Duarte pertenecía a una clase media. Sí, claro. Fidel era una clase media ilustrada. Fidel era un hombre con formación académica. Que los pobres nunca sirven para nada. Entonces, una cosa es la mano de obra, que es, yo creo, un error del marxismo, haber creído que la clase obrera se iba a organizar e iba a saltar el Estado. Una cosa es la mano de obra, la plena productividad, o la productividad pura y simple, y otra cosa es la producción de ideas. Hay un pensador francés, por cierto, que desafortunadamente sus libros ya no se venden porque él cometió un asesinato en un momento de locura, Louis Althusser, que él hablaba sobre la producción intelectual. En Dominicana se cree que solamente la producción es laboral, y hoy día que está todo tecnificado hay que cambiar eso. Entonces ahora ya sabemos que el capital humano es el capital intelectual, no solamente el de la mano de obra activa. Entonces todo eso hay que ponerlo sobre la mesa cuando vamos a hablar de composición social hoy día. ¿Qué pasa con Bosch? Que Bosch, los marxistas sin Marx, que pululaban en República Dominicana, que eran de los grupos de izquierda, se burlaban de Bosch porque Bosch hablaba de clase media, media baja, media pobre y pobrísima. Sí, porque también él lo aterrizó arriba y decía los tutumbotes. Exacto. Entonces, al hacer esa clasificación, en vez de tomarlo en serio, para discutir si tenía alguna validez o no, si era viable o no, si se podía encajar dentro de un análisis de la sociedad real dominicana con la teoría del marxismo, lo que se le dedicaron fue a burlarse. ¿A qué se refería Bosch con eso? A que la clase media en un país sin desarrollo estaba empobrecida a pesar de ser media. No era la burguesía per se y no era el obrero picapedrero, pero tampoco tenía suficientes bienes como para tú decir clase media a secas, ¿verdad? Y establecer los vicios de la clase media que también Marx con mucha certeza puso sobre la mesa, sino que lo que se planteaba era una subclasificación de la clase media a la luz del estadio de desarrollo en que se encontraba este país, que tenía una población mermada. Y después, con la llegada de Trujillo se da un factor que es el desarrollo urbanístico que propuso Trujillo y la organización de los aparatos del Estado, que esos son factores también que no se ponen en la mesa de discusión. Aquí cuando se habla de Trujillo solamente se habla de las muertes, más nada. Entonces la historia no se puede construir con fragmentos, hay que hablar de todo. Claro. Entonces Trujillo hizo un Estado, construyó un Estado, creando los aparatos de Estado, interviniendo en la escuela para bien o para mal, la justicia, el Congreso, aunque todos fueran trujillistas y fuera una dictadura, generó un Congreso como si fuera un partido democrático. Es una herejía que yo diga que Trujillo construyó el Estado y que fue bueno. Eso. Mira, ¿será prohibido que yo diga eso? Mira, sí, está prohibido hacer arengas a favor de Trujillo. No es arenga, sino que creó las bases fundamentales. Inclusive la ley 1896 de la Seguridad Social, la creó Trujillo. El Banco Central. Sí, el Reservas. Que tenía reservas en esa época. Sí. Se llamaba Banco de la Reserva Dominicana. Pero es prohibido que yo diga eso. Como si fuera el Banco Federal
de los Estados Unidos. Sí, claro. Nosotros teníamos fondos en oro Ajá. para sustentar la emisión del peso. De hecho, decía peso oro dominicano. Que terminó incluso en algún momento valiendo más que el peso, Sí, que el dólar. Que el dólar. Pero ahora resulta que tú dices eso y aparece un teórico que te dice que no, que eso fue artificial, etcétera, que no era real. Porque el que cuenta la historia es el que gana la guerra. Y el que pierde la guerra no cuenta la historia. Por ejemplo, un hombre odiado por el mundo, Adolfo Hitler. Pero Hitler era un intelectual. Hitler era un apasionado por las artes. Hitler era un especialista en música, ¿verdad? Sobre todo la música de Wagner. Tuvo en la calle mucho tiempo Hitler pintando. Sobre todo en la música de Wagner. Hitler era pintor. Sí. Y usted ve los cuadros, pero abajo usted ve notas que dicen que no fue aceptado en las academias, que no servía para nada, Pero tiene un etcétera. talento único. Y sin embargo yo veo el cuadro y pienso, un hombre que no fue aceptado en la academia hizo eso, da la impresión de que tiene talento. Pero no se puede decir porque ese sujeto perdió. Eso es lo que te está diciendo que no diga. Ese sujeto perdió la guerra. Tú tienes que hablar de Eisenhower, de Churchill y eso, porque esos ganaron la guerra. Esos son buenos, porque esos ganaron la guerra. Okay. Es decir, no importa cuántas personas mataran, no importa la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, lo que importa es que ellos ganaron la guerra. Entonces la historia está escrita para pulir los contornos del ganador y toda la viruta tirársela encima al perdedor. Bien, entonces, ¿o acaso el trujillismo terminó con Trujillo? No, terminó un proyecto nacionalista de Trujillo que no le convenía al imperio norteamericano. Entonces finalizó ese periodo y se instauró el trujillismo sin Trujillo, coronado por un señor que ahora está casi en un altar que se llama Joaquín Balaguer Ricardo. ¿Y cuál es el pecado que se ponga en un altar? ¿Cuál es el pecado que se ponga en un altar? No, porque los humanos no deben ser puestos en altar. No, pero ¿y por qué no? Porque no. Porque él pacificó el país. Porque eso se llama. Además salió de pacificó el país. Claro que pacificó el país. Pero cuando yo era niño yo veía una guerra urbana aquí de 12 años. ¿Cómo guerra urbana? Con una serie de esbirros del poder que poco le faltaba comerse a los muertos. Balaguer construyó el país, lo que pasa es que usted es mal agradecido. No me diga. Usted no mal agradecido, también un grupito que anda por ahí en los medios. Sí, también la dictadura española de Franco creó lo que hoy se conoce como la ciudad de los caídos. Porque hay una tendencia de los dictadores a construir, no sé por qué, hay como quizás una manera de inmortalizarse. No se habla de la construcción del desarrollo de los pueblos. ¿Perdona? No la construcción del desarrollo de los pueblos. Que si la construcción es el desarrollo de los pueblos. No, señor, yo digo. La primera condición. ¿Y por qué los presidentes de ahora siguen haciendo grandes obras y le ponen construido en el periodo tal? Porque el trujillismo no ha muerto. ¿Cómo trujillismo? Entonces, aquello trujillismo es malo y este es bueno. No. ¿Sabe por qué es malo este? Porque este fue fundado por intereses del imperialismo norteamericano, quitando lo que tú le ves de bueno a aquel y solamente dejando lo que a ellos les conviene. Lo que se llamó un proyecto secreto de el trujillismo sin Trujillo, sin la figura física de Trujillo. Pero el modo de gobernar ha sido siempre trujillista. ¿Por qué es trujillista poner un cuadro de un presidente en una oficina? ¿Y para qué se pone eso? Es trujillista que un tipo haga un puente y ponga obra de fulano de tal, pero ¿y por qué? Si es con los recursos míos que lo está haciendo. Bueno, con dinero del Estado. Pero hay que identificar cuando no hay que identificar a nadie. Tú ves eso en el primer mundo. Eso tú no lo ves en el primer mundo. En ninguna parte tú has visto de que puente Charles de Gaulle, hecho por fulanito, presidente en el periodo tal y tal y tal. Eso no existe. Usted se me fue a otro lado. No, usted fue que colocó eso. Eso en la mesa. Usted me dice que Balaguer para afuera. No, yo no he sacado a Balaguer en ningún sitio. Balaguer está en su lugar. Balaguer sociópata. Con la peor situación que tenía República Dominicana. Y comenzó a construir el país por todas partes para que la gente viviera de manera digna. Joaquín Balaguer a tal punto que Joaquín Balaguer dejó la base establecida. Perdóneme. Hizo 300 millonarios porque aquí se necesitaba una clase media alta. Construyó la burguesía. No, ya construyó la burguesía. El que construyó la burguesía fue Trujillo. ¿Trujillo? Sí. Trujillo fue el que construyó la clase burguesa. Y entonces, bueno, le dio apertura. Fíjese usted que Balaguer era más querido en Cuba que el mismo Fidel. Sí, ustedes los balagueristas como que se obsesionan mucho. No, yo no pueden hablar con mesura. Es una acusación injusta. Yo nunca le he dicho a usted que soy balaguerista. No, los balagueristas. Pero hay que reconocer. Los balagueristas son unos sujetos que tenían una gorra y el gallito lo tenían adentro de la gorra. No, yo no soy político. Y el gallito estaba atrás de la gorra. Entonces se ponía su gorra con el gallito adentro. No, yo no soy político, pero ese hombre ese es el presidente. Entonces, eso se llama mesianismo. Cuando usted coloca a un ser humano en un altar y le quita, no soy yo, ojalá fuera yo tuviera el premio de sociología por lo menos.
No, el mesianismo es una categoría sociológica que se estudia. Entonces, los movimientos mesiánicos no son buenos para los pueblos, porque entonces se cree que las soluciones a los problemas están en una figura, no en unas ideas. Otra vez volvemos a composición social dominicana. Precisamente, sí, pero en Estados Unidos no hubo mesiánicos. Sí, en todas partes hay pensamiento mesiánico. ¿Pero qué significa eso? Entonces usted me dice a mí que en Estados Unidos hay una democracia abierta. Yo no dije eso. Ahí lo que hay una dictadura. Yo no dije eso. Ahí lo que hay una dictadura. Nunca he dicho eso. Nunca he dicho que la democracia norteamericana. La de Europa es mala, pero la de Estados Unidos es buena. Nunca he dicho que en Estados Unidos hay una democracia. En Estados Unidos hay un gobierno que ni usted y yo sabemos quiénes son los que lo coordinan. En Estados Unidos se exportan las guerras. En Estados Unidos se construyen modelos. Le doy un dato. Adelante. Antes de que el señor Barack Obama, quien yo presenté su libro aquí en Dominicana, a través de USAID, sí. Antes de que... ¿Usted también estaba en USAID? No, yo era director de la biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en el día que se llama Día del Orgullo Afroamericano, yo presenté sí. el libro de Barack Obama cuando todavía era candidato en esa época. Sí. Pero usted sabe un detalle que la gente no nota, porque aquí estamos nosotros para poner sobre un acento a la I, que la gente como que no lo ve bien. Usted sabía que en el periodo en el que se estaba construyendo el candidato de color para Estados Unidos, por una caída de popularidad internacional que tenía Estados Unidos, los estrategas entendían que había que hacer algo bien radical. Ese poder de la sombra que diseña todo en Estados Unidos. Se produjeron en Hollywood 3 películas donde los presidentes eran negros para crear una cosa que se llama el condicionamiento del perro de Pavlov. Okay. Yo te voy asociando 2 estímulos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero llega un momento que ya tú terminas asociándolos y actuando en consecuencia. Usted sabía que en ese mismo periodo hubo 3 premios de la Academia de las Artes de Estados Unidos, 3 Óscares a 3 negros. Denzel Washington, esta muchacha que se llama Haley, que es malísima actriz, sin embargo le dieron el premio en ese año, y sacaron del anonimato a uno de los mejores actores negros que ha habido, que se llama el del Maestro con Cariño, ahora no me puedo recordar el nombre. A esos 3 negros le dieron a uno el Oscar de toda la vida y a estos 2 el de ahora. Fueron creando esas condiciones para llevar un negro al poder. Bush no estuvo en la última etapa en donde la mayor cantidad de inmigración de extranjeros para desarrollar la base social del trabajo ya no estaba. No, ya no estaba. Entonces, bueno, ya estaba, ya no todavía. Hombre, el ya libro no nada más llegó hasta Trujillo. Pero tampoco estaba en el poder. Bush se dedicó a hacer lo que los pueblos necesitan en esa etapa, en ese periodo, que era concienciar a la gente, educar a la gente. Recuerdo que había un programa que se llama Dominicano, todas las tardes, enseñando a los dominicanos, instruyéndolos, sacándolos de la oscuridad. Pero, entonces, el gobierno de Balaguer, aunque es feo, pero es así, entonces no modernizó la producción nacional, ciertamente, pero sí se motorizó, a tal punto que en el año 72 designaron al doctor Vincho Castillo que fuera a la recuperación de la ley de cuota aparte para hacer una redistribución de las tierras que estaban en manos de personas que no la cultivaban, a pesar de que ese momento que constituyó una revolución agrícola en un momento determinado. Obviamente faltó la parte de llevar el pueblo para el campo para que la gente no tuviera que abandonar sus predios y venir al pueblo a los pueblos como está hoy día. Y eso desbalanceó en un momento determinado y ha continuado esa inmigración hacia los pueblos y han dejado ahora queda apenas, creo que el 25% más o menos, es como el número más, número menos, del campesinado ocupando los campos. Entonces, bueno, eso ahora es el último enfoque
del día de hoy, de este tema, para ver cómo usted me lo armoniza y ver si ahora esa composición social de gente que dejó el machete para venir a andar en la motocicleta, llevando agua, llevando pan y llevando, llevando inclusive a veces hasta estupefacientes a donde se lo piden, con los denominados delivery, que es una nueva sociedad creada en el Quintil 5, en donde ya esa gente representa no solo un beneficio, sino un tropiezo permanente en las calles. Ok. Mira, lo que Balaguer ha hecho, por ejemplo, las presas y esas cosas, son, sin duda, impactan el desarrollo de cualquier país. Por ejemplo, las fuentes hídricas tienen que ver con el estadio en que se encontraba el país en ese momento, que era agrícola, y por tanto, pues obviamente impactó en eso Balaguer. Pero hay un presidente en África, joven, que ojalá dure en el poder, que se negó a las ayudas de la Alianza para el Progreso. Sí. Y alguien le habrá dicho, concho, pero usted, ¿cómo va a ser? Usted se niega que le den alimento a su pueblo. Él dijo, no, yo lo que quiero es que me den semillas y tractores. No que me den alimento, porque usted me va a producir entonces vagos, ¿verdad? Entonces la productividad mía va a caer y voy a desarrollar mayor dependencia del imperio que me está regalando la comida. Esa visión de ese joven me ayuda a pensar a mí también en todas esas cosas, por ejemplo la ley de cuota parte, etcétera. Si a mí me asignan un pedazo de tierra en absoluta pobreza, a mí no me sirve para nada ese pedazo de tierra. En absoluta pobreza no. Tendrían que darme una línea de crédito en el Banco Agrícola, tendrían que darme semillas, tendrían que darme fertilizantes, tendrían que darme tiempo para producir, tendrían que conseguirme un equipo, porque yo solo no puedo poner a producir la tierra. Entonces una cosa es la pantalla, ¿verdad?, del imaginario, y otra cosa, y de la propaganda política, y otra cosa es la realidad concreta, ¿verdad?, que generó los cordones de miseria en la República Dominicana. Porque ahora decimos que están los delivery, pero los primeros grupos migratorios o las migratorias de los campos de la ciudad fue en la época de Joaquín Balaguer, creando lo que se llamó los cordones de miseria en República Dominicana. Entonces, yo a ustedes los balagueristas los respeto, acepto su balaguerismo, pero cuando los papelitos... ¿Usted se refiere a los balagueristas? Cuando los a los balagueristas. Cuando yo no soy balaguerista. Okay. Cuando los papelitos haber sido balaguerista. Cuando los papelitos de Balaguer caían en cantidad, y nosotros niños emocionados viendo esa novedad. Un éxito. Había un solo detalle: cuando cayeron en el río allá donde mi papá pescaba, aquí en la Isabela, el río se manchaba de rojo. Oh, premonición. A la tinta. Oh, premonición. Joaquín Balaguer es la paz, pero el río está manchado de rojo. El río de la historia está manchado. Usted le tiene envidia a Balaguer. Eso me dijo un balaguerista. Usted tiene envidia a Balaguer. Sí, un balaguerista me dijo eso, que yo envidiaba a Balaguer. Y yo dije, bueno, no te puedo responder, pero como yo no lo leo, no sé si lo envidio. Porque un hombre que tenga el cinismo de llamarle a un libro cortesano de la era de Trujillo, es decir, declararse él un cortesano, es decir, un subalterno lamebotas del trujillismo. Pero es una historia. Espere. En un país donde ha legislado incluso para que ni los merengues de Trujillo se toquen. Y él se da ese lujo de hacerlo. Porque a Balaguer le gustaba exhibir el poder que el pueblo mesianista le había dado. Sí, pero esta figura mesiánica puede hacer lo que quiera. Lo llaman a un tribunal y dicen, no, yo no voy. Dígale a ese estúpido que yo no voy a ir. Pero usted me puede hablar de Grecia Eterna también. Violo las prohibiciones, violo los decretos, nombro cualquier prostituta en el Congreso, nombro cualquier bruto
Senado, en la Cámara de Diputados, hago lo que me dé la gana, porque Sí, pero, este país es mío sí. y la Constitución es un pedazo de papel. Usted ve eso nada más, pero usted no ve. Todo lo veo yo. No, sí, pero ¿y por qué usted no me habla de Grecia Eterna? De la por presa, ejemplo? de la de presa. Grecia Eterna. ¿De ¿Y por qué usted es no me habla eso? ¿Qué es eso, Grecia Eterna? Grecia Eterna. ¿Qué es eso? La última obra de Joaquín Balaguer. Lo que pasa es que usted no lee Joaquín Balaguer. Pero usted Es que yo no leo un usted- escritor del siglo pero XX usted no me- escribiendo cuestiones del siglo XVII, pero no me habla, pero XVIII. tampoco lee los grandes discursos del presidente Balaguer. Balaguer cometía muchos errores al discursar y sin embargo le dicen que era un gran orador. Muchos errores. Errores de dicción. El único que no tenía. Errores de El dicción. único que no leía en este país era Balaguer. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Ese talento. No había que leer a una población que aceptaba lo que él dijera sin natural. preguntarse si es cierto. El mesianismo llegó a un nivel tal que a Balaguer le pusieron un pedestal móvil para buscarlo cuando estaba ciego, y en un momento se desorientó y él, para saber si estaba cerca Pero Borges estaba ciego también, y usted no dice lo mismo. Permítame, y Ajá. él estaba buscando para orientarse muy inteligentemente, Sí. habla para saber si está cerca del micrófono. ¿Se oye o no se oye? Pero claro. Y eso implicó artículos de prensa en este país, análisis. Claro, para Si cometía un error en una cifra, eso era análisis. Doctor, no, él lo hizo a propósito usted sabe- porque está ocultando usted sabe- una estrategia. No, él cometió un error como ser Doctor, humano. usted sabe que él decía pero eso, no yo era, sé yo. no Pero a era veces la humano. gente estaba atento a lo que él te iba a decir. No, él no estaba viendo el micrófono. No, para que no estuviera atento a lo que estaba diciendo. Simplemente no podía ver el micrófono, lo cual es lógico. Tenía un problema de ceguera y entonces él inteligentemente, para buscar el micrófono con la voz, dijo, se oye. Y ya con eso hicieron un artículo. Hicieron un artículo si se equivocaba con una cifra. ¿Por qué? Porque es una sociedad donde el sujeto estaba endiosado, mesiánico. Esta sociedad eternamente lo va a agradecer a Joaquín Balaguer, que hiciera la 27 de febrero, por ejemplo. Sí, 27 de febrero, que hiciera la Máximo Gómez. Excelente. Después de la San Martín. Óigame. En 20 años algo hay que hacer. Ajá. Sí, claro. 22 años hay que hacer algo. Ay, sí. Pero en realidad yo no estoy en desacuerdo con quienes tengan una mirada hacia los gobiernos de Balaguer. Tiene sus sombras y sus luces como todos los gobernantes del mundo. Por hoy... Lo único que está es más oscuro, ¿verdad? Porque como dijo una vez alguien, el ciego no era Balaguer, sino el pueblo. Qué barbaridad. Mire, gracias. A usted. Muchas gracias. Vamos a ver si... La semana que viene... La semana que viene. Seguro. Si la semana que viene... asesinato de mujeres. Ay, a mí no me gusta ese tema. Masculinidad. Masculinidad errónea. Infidelidad. Pero vamos a verlo Factores antropológicos de la infidelidad. Vamos a verlo al revés. Infidelidad. Yo no entiendo que no es masculinidad. Los hombres tienen que ser masculinos nuevos ahora. Antes no, No, lo que tiene que haber una mirada diferente a la masculinidad, comenzando por las propias mujeres que crían a los hijos como machos y luego quieren que se comporten como otra cosa. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Adelante, señor director.